Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Vamos a la lección número 9 de este curso. Iniciemos esta sesión diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lección número 9, segundo ciclo, titulado Purificación del Corazón. Vamos a contemplar las catequesis 39 a la 44. Estamos hablando sobre la concupiscencia y el adulterio, según el Sermón de la Montaña que dijo nuestro Señor Jesucristo, y ese mal deseo que nace del corazón del hombre y que lo lleva a adulterar, que rompe la comunión entre el hombre y la mujer, una comunión original, y cambia el sentido de cómo se comprendía del interior a lo exterior de la persona humana, y cómo la concupiscencia a través de la mirada puede llevarnos a cambiar esos deseos y esos principios evangélicos que deben de existir en el corazón. Cuando Cristo en el Sermón de la Montaña habla del hombre que desea, que mira con deseo, se puede presumir que tiene ante los ojos también las imágenes conocidas por los oyentes a través de la tradición sapiencial. Sin embargo, al mismo tiempo se refiere a cada uno de los hombres, que según la propia experiencia interior, sabe lo que quiere decir desear, mirar con deseo. El deseo no se ha transformado todavía en una acción exterior, aún no ha llegado a ser acto del cuerpo. Hasta ahora es el acto interior del corazón. Se manifiesta en la mirada, en el modo de mirar a la mujer. Sin embargo, ya deja entender y desvela su contenido y su calidad esenciales. La mirada expresa lo que hay en el corazón. La mirada expresa, diría a todo el hombre, si generalmente se considera que el hombre actúa conforme a lo que es. Es cierto que el hombre, a través de la mirada, revela al exterior y a los otros, sobre todo, lo que él es y lo que se percibe él en el interior. Esto lo revela a él como tal y lo hace ver como tal, lo expresa de esa manera, y por eso él se revela en cierto sentido y en cierto modo. Cristo enseña que se puede considerar la mirada como un umbral de la verdad interior, ya que en la mirada, en el modo de mirar, es posible individuar plenamente lo que es la concupiscencia. El hombre, al desear y al mirar para desear, según Mateo 5:27, experimenta de modo más o menos explícito el alejamiento de ese significado del cuerpo, tanto fuera del matrimonio como de modo particular cuando el hombre y la mujer están llamados a construir la unión. Si lo vemos desde este punto de vista, entonces, el ser humano con la mirada refleja lo que tiene adentro en el corazón. Con la mirada refleja lo que es en sí en su corazón. Esta mirada lo lleva a demostrar cómo tiene ese corazón. Por eso es que es tan importante este deseo, o como dice Jesús, mirar para desear, de lo que nos habla el Evangelio según San Mateo. Nos hemos preguntado qué es el deseo del que hablaba Cristo en el Sermón de la Montaña. El mismo desear es definido como un adulterio cometido en el corazón. Cristo, al expresarse de este modo, quería indicar a sus oyentes el alejamiento del significado esponsalicio del cuerpo que experimenta el hombre, cuando secunda a la concupiscencia de la carne en el acto interior del deseo. Así que el significado bíblico del deseo es diverso del puramente psicológico. El psicológico describirá el deseo como una orientación hacia algún objeto a causa de su valor peculiar. Sin embargo, la descripción bíblica
diría que es el engaño del corazón humano en relación a la perenne llamada del hombre y de la mujer, a la comunión a través de un don recíproco. El deseo como actuación de la concupiscencia de la carne empequeñece el significado de lo que era y que sustancialmente no deja de ser esa invitación y esa recíproca atracción. No obstante, estas palabras expresan claramente que el deseo forma parte de la realidad del corazón humano. En efecto, una cosa es tener conciencia de que el valor del sexo forma parte de toda la riqueza de valores con lo que el ser femenino se presenta al varón, y otra cosa es reducir toda la riqueza personal de la feminidad a ese único valor, es decir, al sexo, como objeto idóneo para la satisfacción de la propia sexualidad. El deseo ciertamente hace que en el interior, esto es, en el corazón, en el horizonte interior del hombre y de la mujer, se ofusque el significado del cuerpo propio de la persona. La feminidad deja de ser así para la masculinidad sobre todo sujeto, deja de ser un lenguaje específico del espíritu, pierde el carácter de signo que tiene impreso desde el principio. Esta concupiscencia, este mirar para desear a una mujer, lo que hace es que se pierda ese sentido esponsalicio del cuerpo de que la mujer es para ayuda, para compromiso, para una ayuda dada por Dios, es un ser creado por Dios, es un don de Dios para cada uno de nosotros. Pero la concupiscencia a través de la mirada nos hace verla solo como un objeto de satisfacción, solo como algo que es útil para satisfacerse, pero se les olvida el don real y el don original a través del cual la mujer ha sido dada al hombre. Cuando Cristo habla del hombre que mira para desear, no indica solo la dimensión de la intencionalidad de mirar, por lo tanto, del conocimiento concupisciente, la dimensión psicológica, sino que indica también la dimensión de la intencionalidad de la existencia misma del hombre. Es decir, muestra quién es, o más bien en qué se convierte para el hombre la mujer a la que mira con concupiscencia. En la situación descrita por Cristo, esa dimensión pasa unilateralmente del hombre, que es sujeto, hacia la mujer que se convierte en objeto. Se trata de un acto puramente interior, escondido en el corazón y fijo en los umbrales de la mirada. Ese cambio de la intencionalidad de la existencia, mediante el cual una determinada mujer comienza a existir para un determinado hombre, no como sujeto de llamada y atracción personal o sujeto de comunión, sino exclusivamente como objeto de potencial satisfacción de la necesidad sexual, se realiza en el corazón en cuanto que se ha realizado en la voluntad humana. Solo cuando la concupiscencia se adueña de la voluntad es posible decir que domina en la subjetividad de la persona y que está en la base de la voluntad y de la posibilidad de elegir o decidir, a través de la cual, en virtud de la autodecisión o autodeterminación, se establece el modo mismo de existir con relación a la otra persona. En efecto, este es el significado fundamentalmente propio de la perenne y recíproca atracción de la masculinidad y de la feminidad, contenida en la realidad misma de la construcción del hombre como persona, cuerpo y sexo al mismo tiempo. A la unión o comunión personal a la que están llamados desde el principio el hombre y la mujer recíprocamente, no corresponde sino más bien está en oposición la circunstancia eventual de que una de las dos personas exista solo como un sujeto de satisfacción de la necesidad sexual y la otra se convierte exclusivamente en objeto de esta satisfacción. Además, no corresponde a esta unidad de comunión el caso de que ambos, el hombre y la mujer, existan mutuamente como objeto de satisfacción de la necesidad sexual y cada uno por su parte sea solamente sujeto de satisfacción sexual. El método aplicado, que es el de dividir, rompe el enunciado de Cristo en tres partes que se pueden suceder. Puede parecer artificioso, sin embargo, cuando buscamos el sentido ético de todo el enunciado en su totalidad, puede ser útil precisamente la división del texto empleada por nosotros con tal de que no se aplique solo de manera disyuntiva, sino conjuntiva. Aquí hay que tener presente esto. Cristo, cuando da este relato del Sermón de la Montaña, nos da a entender que
En el lenguaje original, la mujer y el hombre han sido creados para comunión. En cambio, la mirada para desear y la concupiscencia del deseo del corazón hace que el hombre y la mujer ya no sean llamados para comunión, sino para simple satisfacción mutuamente. Y hoy en día se pueden ver parejas, tanto hombres como mujeres, que solamente viven para concupiscencia, solamente viven para el momento, para el ratito, para el instante, para el sexo, y luego no se vuelven a ver o no se llaman la atención, o dicen que son novios o dicen que son pareja, pero solo se reúnen para ciertas cosas y luego no se vuelven a reunir. Entonces ya se perdió el sentido como tal, gracias al mirar para desear, a la mirada pecaminosa que nace del corazón del hombre. Como ya hemos aludido al comienzo, aquí se trata de establecer el sentido ético, el enunciado de Cristo en Mateo 5 del 27-28. Toma origen el mandamiento "no adulterarás", para mostrar cómo es preciso entenderlo y ponerlo en práctica, a fin de que abunde en él la justicia que Dios Yahvé ha querido como legislador. El mandamiento "no adulterarás" está formulado como una prohibición que excluye de modo categórico un determinado mal moral. Es sabido que la misma ley, el Decálogo, además de la prohibición "no adulterarás", comprende también la prohibición "no desearás la mujer de tu prójimo". De este modo hemos llegado a la expresión adulterio en el corazón, expresión clave como parece para entender su justo sentido ético. Como sucede frecuentemente en el Evangelio, también aquí volvemos a encontrar una cierta paradoja. En efecto, ¿cómo se puede dar el adulterio sin cometer adulterio? Es decir, sin el acto exterior que permite individuar el acto prohibido de la ley. Por ejemplo, el adulterio se puede considerar adulterio, según la ley de Moisés, según el Decálogo, cuando el hombre casado se une a una mujer que no es su esposa, o cuando la mujer casada se une a un hombre que no es su esposo. Pero ¿cómo se puede considerar adulterio solo la mirada, solo el deseo del hombre hacia la otra mujer, de la mujer hacia el otro hombre, si nunca van a estar juntos, simplemente se vieron? ¿Cómo entonces es que se puede considerar esto como un adulterio en el corazón? Pues el adulterio tiene lugar cuando el hombre y la mujer que se unen entre sí de modo que se conviertan en una sola carne, esto es de la manera propia de los cónyuges, no son cónyuges legales. La individualización del adulterio como pecado cometido en el cuerpo está unida y estrechamente al acto exclusivo del exterior. Sería necesario entender la expresión "todo el que mira a una mujer deseándola" en relación exclusiva a las personas según su estado civil, es decir, reconocido por la sociedad, sean o no cónyuges. Pues comete el adulterio en el corazón solamente el hombre que es sujeto potencial del adulterio de la carne. Dado que este sujeto no puede ser el hombre esposo con relación a la propia esposa legítima, el adulterio en el corazón no puede referirse a él, pero puede culparse a otro hombre. Si es el esposo, él no puede cometer este adulterio en relación con la propia esposa. ¿Por qué? Porque es su esposa. Solo él tiene el derecho exclusivo de desear, de mirar con concupiscencia a la mujer que es su esposa, y jamás se podrá decir que por motivo de ese acto interior merezca ser acusado del adulterio cometido en el corazón. Si en virtud del matrimonio ellos tienen el derecho de unirse con su esposa y con su esposo, de modo que los dos sean una sola carne, este acto nunca puede ser llamado adulterio en el corazón. Debemos recordar que la apelación al corazón humano expresa aquí, quizás de modo paradójico, proviene de aquel que conocía lo que en el hombre había. Teniendo en consideración todo esto, concluimos que como al entender el adulterio en la carne, Cristo somete a crítica la interpretación errónea y unilateral del adulterio, que deriva de la falta de observación, la monogamia. Así también, al entender el adulterio en el corazón, Cristo toma en consideración no solo el estado real jurídico del hombre y de la mujer en cuestión. Cristo hace depender la valoración moral del deseo, sobre todo de la misma dignidad personal del hombre y de la mujer. Y esto tiene su importancia todo cuando se trata de personas no casadas, como y quizá todavía más cuando son cónyuges, esposo y esposa. Aquí hay que tener presente esto,
Cristo habla del adulterio del corazón cuando todo hombre que está sujeto al adulterio del cuerpo puede llegar a cometer el adulterio en el corazón. Un hombre que está sujeto a que puede en cualquier momento cometer adulterio del cuerpo con otra mujer, está necesariamente sujeto a cometer adulterio en la vista, en el corazón, con cualquier mujer, porque está propenso a eso. Claro está, dice Jesús, que el esposo no puede cometer adulterio contra la esposa de la mirada, de deseo, porque es su esposa. Entonces, al estar casados los dos, él sí puede mirar a su esposa con ese deseo, porque es su esposa, es carne de su carne y sangre de su sangre. La esposa puede ver a su esposo con deseo, porque es su esposo, es carne de su carne. Pero no pueden ver a otro que no sea carne de su carne, que no sea su esposo, que no sea su esposa, porque entonces eso automáticamente se convierte en adulterio, solo con la mirada, solo con el simple hecho de ver para desear, porque no es carne de su carne, porque no es su ayuda idónea, porque no es la que ha escogido para él, porque no es la que ella ha escogido para él. Entonces, realmente cometen adulterio con la mirada sin llegar a hacerlo efectivo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque automáticamente el hombre es lo que desea a través de la mirada. Y si yo deseo a alguien a través de la mirada, entonces estoy demostrando que en mi interior hay concupiscencia y que lo que quiero es estar con alguien más que no es la ayuda idónea y la persona que Dios así me ha mandado. Parece que la valoración moral de la concupiscencia, a la que Cristo llama adulterio cometido en el corazón, depende sobre todo de la misma dignidad personal del hombre y de la mujer, lo que vale tanto para aquellos que no están unidos en matrimonio y como quizá aún más para los que son marido y mujer. El adulterio cometido en el corazón no se circunscribe a los límites de la relación interpersonal, que permiten individuar el adulterio cometido en el corazón, sino a la naturaleza misma de la concupiscencia expresada en este caso a través de la mirada, esto es, por el hecho de que el hombre mira para desear. El adulterio en el corazón se comete no solo porque el hombre mira de ese modo a la mujer que no es su esposa, sino precisamente porque mira así a una mujer. Incluso si mirase de este modo a la mujer que es su esposa, cometería el mismo adulterio en el corazón. Esto significa que si el hombre está casado con su esposa y mira a su esposa no como la ayuda idónea, no como el objeto, no como la ayuda idónea, sino como un objeto que solo sirve para satisfacción, pero no le interesa nada más que solo satisfacerse de ella, entonces, aunque esté casado, sí comete adulterio en el corazón, y no solo en el corazón, sino en el cuerpo, porque no la considera como tal, como ayuda idónea. Es su esposa, sí, él tiene derecho a estar con ella, sí, no puede cometer adulterio porque es carne de su carne y sangre de su sangre, sí, eso es cierto, pero cuando mira a su esposa, no como la ayuda idónea, no como el ser creado por Dios, no como un don, no como algo esponsalicio, sino como un meramente objeto que tengo en la casa y que puedo usar cuando se me dé la gana, entonces este esposo, a pesar de estar casado, sí comete adulterio en el corazón y sí puede cometer adulterio de concupiscencia aún con su esposa, no digamos con cualquier otra mujer que no sea su esposa. La concupiscencia, que como acto interior nace de esta base, cambia la intencionalidad misma del existir de la mujer para el hombre, reduciendo la riqueza de la perenne llamada a la comunión de las personas, la riqueza del profundo atractivo de la masculinidad y de la feminidad a la mera satisfacción de la necesidad sexual del cuerpo. El hombre que mira de este modo, como describe Mateo 5, 27, 28, se sirve de la mujer, de su feminidad para saciar el propio instinto, aunque no lo haga con un acto exterior. Ya en su acto interior ha asumido esa actitud, decidiendo así interiormente respecto a una determinada mujer. En este consiste el adulterio cometido en el corazón. Este adulterio en el corazón puede cometerlo también el hombre con relación a la propia mujer si la trata solamente como objeto de satisfacción del instinto. Al delinear esta dimensión, Cristo permanece fiel a la ley,
No penséis que he venido a abogar la ley y los profetas. No he venido a abrogarla, sino a consumarla. En consecuencia, demuestra cuánta necesidad tenemos de descender en profundidad, cuánto necesitamos descubrir a fondo la interioridad del corazón humano a fin de que este corazón pueda llegar a ser un lugar de cumplimiento de la ley. Cristo enseña que el mandamiento se cumple a través de la pureza del corazón, de la cual no participa el hombre sino a precio de firmeza en relación con todo lo que tiene su origen de la concupiscencia de la carne. Adquiere la pureza del corazón quien sabe elegir coherentemente a su corazón y a su cuerpo. Esa plenitud en la relación recíproca de las personas del hombre y de la mujer, el Maestro lo reivindica en Mateo 5:27, pensando sobre todo en la indisolubilidad del matrimonio, pero también en toda otra forma de convivencia de los hombres y de las mujeres, de esa convivencia que construye la pura y sencilla trama de la existencia. En todos los capítulos precedentes de esta segunda parte hemos hecho un análisis detallado de las palabras del Sermón de la Montaña, en las que Cristo hace referencia al corazón humano. Como ya sabemos, sus palabras son exigentes. Cristo dice: ¿habéis oído que fue dicho? No adulterarás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya adulteró con ella en su corazón. Esta llamada al hombre pone en claro la dimensión de la interioridad humana, la dimensión del hombre interior propia de la ética y más aún de la teología del cuerpo. El deseo que surge en el ámbito de la concupiscencia de la carne es al mismo tiempo una realidad interior y teológica que en cierto modo experimenta todo hombre histórico. Y precisamente este hombre, aun cuando no conozca las palabras de Cristo, debe plantearse continuamente la pregunta acerca del propio corazón humano. En resumen, podemos decir que el adulterio como tal se comete cuando el hombre casado, la mujer casada, se une a un hombre, a una mujer que no es carne de su carne y no es sangre de su sangre, o sea, no comparte el vínculo matrimonial, y el adulterio en el corazón se comete cuando el hombre mira de esa forma, cuando quiere unirse a través del deseo con una mujer que no es carne de su carne, cuando un hombre que no es carne de su carne y no es sangre de su sangre. El hombre puede cometer adulterio en su corazón porque cuando mira a otra mujer que no es su esposa, desea estar con ella como que si fuera su esposa. Y eso automáticamente lo lleva a cometer el pecado del adulterio en el corazón. Este pecado que es grave porque este adulterio en el corazón es igual o es lo mismo que si lo hubiera cometido en persona, que si lo hubiera cometido físicamente. Tiene las mismas consecuencias y tiene los mismos daños en el matrimonio como tal. Por eso el hombre incluso puede ver a la mujer con este deseo del corazón, a la que es su propia esposa, y deja entonces de verla como una ayuda idónea, como un don, y la empieza a percibir solo como un objeto de satisfacción. El hombre que mira así aún a su propia esposa, a la que sí tiene derecho de ver, con la que sí tiene derecho de estar, pero que solo la mira de esa forma, entonces también comete adulterio con su propia esposa, porque no la considera como un don, sino como un mero objeto. Hemos llegado al final de esta lección número 9. Gracias por estar pendientes de nosotros. Compartan el video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Evangelizadores Torola. Si lo pueden buscar, ponen Evangelizadores Torola y les va a aparecer el canal. Denle clic a suscribirse, activen la campanita para recibir las notificaciones. Denle me gusta y síganos en las redes sociales, Evangelizadores Parroquia Santiago Apóstol Torola. Y nos vemos en la lección número 10. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.